Romanos 16. Amén. 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 Romanos capítulo 16. Vamos a leer algunos versículos de 1 al 10. Amén. Así que vamos a repetir todos juntos. Tomamos, hermanos. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludar a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre nosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Ápeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Amén. Vamos, hermanos, solamente leer por lo pronto estos 10 versículos. O sea que se nos está presentando, hermanos, un panorama de saludos. Déjenme decirle que el libro de Romanos, hermanos, tiene un arreglo divino. La manera en que, hermanos, Dios trabaja a través del hombre. Cuando llegamos a la vida de la iglesia, Romanos presenta, hermanos, un proceso bien ordenado. Por ejemplo, algunos maestros lo clasifican en 4 etapas romanos, que es de la justificación, santificación, la edificación del cuerpo y, hermanos, el vivir práctico del cuerpo. Amén. Entonces, hermanos, y muchos podemos ver, hermanos, cuando leemos de pecadores siendo justificados, santificados, edificados, para venir a ser los que viven la vida práctica de la iglesia. Pero estamos viendo, hermanos, un capítulo de saludos, podemos decir de esta manera. Y algo curioso, y que nada es casualidad, la manera
peculiar en que el apóstol, hermanos, empieza a describir los saludos. Y vemos, hermanos, en estos saludos a mujeres y hombres operando armoniosamente en el cuerpo. En el cuerpo, hermanos, mujeres y hombres operando armoniosamente en el cuerpo. Hermanos, acuérdense que el operar, el trabajar, el ayudar, el colaborar, hermanos, son señales de un vivir práctico, la cual indica, hermanos, que una iglesia que está trabajando, operando, colaborando, hermanos, tiene que ver con recibir recompensa. Tiene que ver con recibir recompensa. Porque acuérdense que nadie que no labora, nadie que no trabaja, nadie que no colabora, puede decir que va a recibir alguna recompensa. Vamos a ver una cita aquí en 1 Corintios, capítulo 3, solamente para ver que el trabajar, operar, colaborar, hermanos, indica recibir recompensa. Amén. Capítulo 3, hermanos, de 1 Corintios. 3. Amén. 8 y 9. Amén, hermanos, búsquenlo con calma. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Leamos juntos. 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Así que, hermanos, el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Amén. Así que continuemos aquí en Romanos. Estamos viendo mujeres y hombres operando armoniosamente en el cuerpo. Hermanos, acuérdense que el capítulo 16 de Romanos consta únicamente de recomendaciones y saludos. Trata del cuidado mutuo entre los santos y también de la comunión entre las iglesias. Este capítulo 16 muestra algunas de las condiciones que debe existir en las iglesias locales. Mujeres y hombres operando en el cuerpo de Cristo. El cuerpo, hermanos, no es algo limitado, no es solamente una localidad, sino las diferentes localidades hacen el cuerpo de Cristo. Esto respalda el contenido y el significado de este capítulo y aún más presenta una exhibición de las iglesias locales y el vivir práctico del cuerpo de Cristo en las diferentes localidades. La iglesia, hermanos, la iglesia o las iglesias son la máxima expresión, consumación de la salvación completa del Evangelio de Dios. Escuche bien, hermano, lo que está diciendo el estudio, que las iglesias son las máximas expresiones y consumación de la salvación completa del Evangelio de Dios en los diferentes lugares o localidades. Por tanto, hermanos, no se puede absorber
por otra localidad, no importando, hermanos, el lugar donde esté establecida o el tamaño, si es hermanos, si es en una casa, si es en un establo, si es en un lugar rentado, si es en algún lugar bajo algunos árboles. Hermanos, la iglesia, hermanos, es el grupo, es el grupito, no importa el lugar o el tamaño. La iglesia puede ser un grupo de familia reunida en una casa, en un establo, en un corredor, en un lugar rentado, bajo unos árboles. Ahí, hermanos, puede estar la iglesia. Amén. Ahora, hermanos, no importando el lugar o tamaño, si es una sola familia, hermano, este capítulo muestra todo lo contrario, en que vemos el mover de la iglesia, de las iglesias. Hermanos, una mutua ayuda, una forma de apoyar, de ministrar. Así que, hermanos, lo escrito en este libro no se basa en doctrina, sino en lo práctico. Principalmente, hermanos, el capítulo 16, hermanos, no tiene que ver con doctrina, sino tiene que ver con la práctica. Amén. Por eso necesitamos ver, hermanos, el hablar que se presenta, la forma de saludar, el área que lo que el apóstol va a empezar a mencionar pudiera abarcar. Hermanos, el operar en el cuerpo de Cristo no es algo limitado, hermano. No se limita solamente a la localidad, sino que es algo, hermano, amplio, que tiene un alcance a donde Dios ha dotado a algunas personas, no importando si son mujeres o son hombres. El que nos va a dotar es el Señor, el que nos va a llenar para llevar cierto trabajo, cierto servicio, cierta colaboración, va a ser el Señor. Solo tenemos que dejarnos usar para mostrar ese vivir práctico del cuerpo de Cristo. Vamos a entrar en algunos puntitos de lo que Pablo menciona. 16.1, los que están llegando, estamos en Romanos 16.1. Dice el apóstol: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Primer punto, os recomiendo a nuestra hermana Febe. Tal vez esta hermana Febe no aparezca mucho en otros libros de la Biblia. Sin embargo, Pablo lo está recomendando. Os recomiendo. La palabra os recomiendo significa también hablar bien de alguien, como una forma de carta de presentación. Amén. Os recomiendo. Hermano, este hablar, hermano, de Pablo, os recomiendo, está saliendo fuera de la iglesia local. Sigue diciendo que es diaconisa en la iglesia de Cencrea. Ahora, la palabra diaconisa, ¿qué significa? Que es una servidora, que es una ministra, también significa ministra, servidora, pero que sus límites no están solamente en la localidad donde ella es miembro, porque dice que es una diaconisa de la iglesia en Cencrea. Verso 2, a ver, hermano, fíjense en su Biblia. Verso 2, que la recibáis en el Señor como es digna de los santos. Que la recibáis. La recomiendan. Hermanos, es una servidora y Pablo dice que la recibáis. ¿Cómo le suena esta palabra? Que la recibáis. Indica, hermano, que es una hermana
que tiene un servicio extra local. Amén, amén. Es una hermano, que tiene ese don, que tiene ese peso espiritual. Amén. Porque miren qué más dice. Sigamos analizando los saludos de Pablo. Dice, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Si llega a cierta iglesia, recíbanla y denle todo lo que necesita. Todo lo que necesita. Y luego dice Pablo, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Amén. Y a mí mismo. Ha ayudado a muchos y a mí mismo. Hermanos, una hermana que ayudaba a muchos. Entonces, hermanos, dice el estudio, ¿sí?, que era una diaconisa, una que sirve, pero que en este caso no es un servicio local, sino en las diferentes localidades, que la recibáis, que tenía la costumbre de visitar las iglesias, y más, se estaban pasando por necesidades. Por ejemplo, hermano, Pablo dice que ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice. Ahora, hermano, tenemos que pensar de qué forma habrá ayudado al apóstol Pablo. Seguro, hermano, estamos seguros que esta hermana la visitó en la cárcel. No solo la visitó, le llevó de comer, tal le lavó la ropa. Hermanos, Pablo habla muy bien de esta hermana. Amén. Ha ayudado a muchos. Hermano, lo que Dios quiere es que nosotros pensemos que como iglesia tenemos un don, la cual tenemos que operar en el cuerpo. Pero tenemos que empezar por nuestra localidad, funcionando. Tenemos que funcionar y nos va a llenar, Dios nos va a dotar de ese don, de ese poder para llevar, hermanos, ese don que Dios nos haya dado. Amén. Pero vamos a ir avanzando, hermanos. Así que vean, hermano, a Pedro, hermano, una hermana, una diaconisa, una servidora que ayudaba a muchos. Que Pablo decía que la recibáis. Amén. Después que ella habla de Febe, que ha ayudado a muchos, seguidamente, hermano, algo curioso, habló de Febe, ahora va a hablar, verso 3, busquen, hermano, verso 3. Amén. Vamos a leerlo. A ver, leamos todos. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Hermanos, siguiente saludo es para Priscila y Aquila. ¿Quiénes son estos? Amén. A veces en la Biblia hay nombres que parecen de mujer, pero son de hombres. Y aquí nos muestran a dos. Saludad a Priscila y a Aquila. ¿Qué serán? Vamos a verlo con la Biblia. Vámonos a Hechos 18. Hechos 18, hermanos. Amén.
¿Lo tienen, hermanos? Todos, hermanos, usando sus Biblias. Sigan con la vista. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia. ¿Qué más dice, hermanos? Con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Hermanos, tienen que meterse al espíritu de las letras. Tienen que meterse, hermano, al espíritu, hermano, de cada personaje. Dice después de las cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Y cuando Pablo llegó a Corinto, halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto. Natural del Ponto. El Ponto, hermano, es una región que está arribita donde nació Pablo. Ustedes tienen que ver la geografía, los mapas, y ver dónde está ubicado este lugar, ¿no? Arribita de Tarso, dice el Ponto, ¿no? Es un lugar. Entonces, tenemos que ver, hermano, que él era de ahí, era del Ponto, un lugar de Asia, pero que, aunque él había nacido en esta región de Asia, que le dice natural del Ponto, vemos por la Biblia que él había llegado de Italia, ¿no? Amén, hermanos. Ahora tienen que ver que, hermanos, el mover de lo que Dios hace con sus hombres, mujeres operando en el cuerpo. Vemos a Aquila, que dice venido de Italia, pero es que era natural del Ponto. ¿Y dónde estaba en esos momentos que estamos leyendo? Estaba en Corinto. Amén. Ahora, hermanos, tienen que ver, hermanos, el mover, hermanos, de estos personajes, ¿sí? De estos personajes, ¿sí? Para que vean, hermanos, cómo ellos se movían. Y no es fácil, hermanos, el mover, pero cuando uno está llenado del Espíritu, hermano, se deja mover. Vamos a continuar leyendo. Dice, y era del mismo oficio. 18:3. Amén. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Pablo era del mismo oficio que Priscila y Aquila, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Miren, hermano, miren algo curioso. Vámonos a Romanos 16 otra vez. Vamos a usar mucha Biblia porque, hermano, tenemos que ver, hermano, de lo que Pablo habla acerca de estos personajes. Amén. 16, Romanos 16. Dice, saludar a Priscila y a Aquila, mis colaboradores. Amén. Mis colaboradores. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ayudar y colaborar? ¿Cuál es la diferencia entre ayudar y colaborar? Amén. Ayudar, hermano, es una cosa. Colaborar es otra cosa. Amén. Ayudar, tal vez cualquiera lo puede hacer, pero no es lo mismo colaborar. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Los hermanos, el hermano fulano es albañil, tiene su ayudante, tiene alguien que lo ayuda, pero el que lo ayuda no puede ser un colaborador, porque el colaborador es aquel que hace lo mismo que hace el que tiene el oficio. Amén. ¿Sí?
Por ejemplo, ayudante, pues pásame esto, tráeme el otro, pero no conoce las medidas. Amén. No conoce, hermanos, no puede ser un colaborador. Por ejemplo, miren, colaborador es laborar juntamente con aquel que sabe hacer lo mismo. Amén. Tenemos que hacer diferente, hermanos. Dios está buscando también colaboradores, también ayudantes. Pero un colaborador es algo que puede hacer el mismo oficio. Por ejemplo, cuando leímos 1 Corintios capítulo 3, versos 8 y 9, dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Pero ni el que planta, ni el que riega es algo, solo somos colaboradores de Dios, y vosotros labranza de Dios. Pero hermanos, un colaborador es aquí que hace lo mismo que hace Dios, hermanos, principalmente. Lo que hace Dios, hermanos. Vamos a ir avanzando, hermanos. Amén. Así que, hermanos, Priscila y Aquila eran colaboradores. Son los que conocen el propósito de Dios y trabajan plantando y regando. La labranza de Dios, hermanos, Dios es un obrero. Sus colaboradores trabajan en su labor y trabajan. Colaboradores de Dios significa trabajar juntamente con Dios en su labranza para cultivar a Cristo. Amén. O sea, hacer lo mismo que Dios. Hacer lo mismo que Dios. Somos colaboradores de Dios que trabajamos juntamente con Dios. Vamos otra vez a Hechos 18, hermanos. Amén, vamos otra vez, hermanos, a Hechos 18. Amén. Dieciocho, hermanos. Vamos a leer 18. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? 18 dice, sigue con la vista. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Amén. Estamos viendo, hermano, el caminar, el ministerio de estos hombres que están operando en el cuerpo de Cristo, teniendo una vida práctica. Y vemos cómo Pablo se aventura hacia Siria, pero lo acompaña también Priscila y Aquila. Veamos el 19. Y llegó a Éfeso y los dejó ahí. Amén. O sea, esta expresión podemos pensarlo de dos maneras. Fíjense las dos maneras que se puede pensar este texto o esta frase. Y llegó a Éfeso y los dejó ahí. Podemos decir, Pablo ordenó que se quedaran ahí. Una expresión. Podemos pensar que Pablo los ordenó, ¿saben ustedes? Quédense aquí. La otra expresión es que él los abandonó, como que los dejó de una manera que él, yo me voy, si quieren seguirme, sígueme, si no, hermano, una manera de dejarlos. Amén. Y los dejó ahí. O sea que, hermanos, en el mover del Espíritu, en la obra, hermano, no tiene que, cuando hay colaboradores, hermano, no se puede muchas veces manipular o ordenar a otro apóstol o a otro colaborador que haga
sino ya es el Espíritu. Por ejemplo, usted lee en la Biblia, Pablo rogó muchas veces a Apolo que hiciera la obra en tal lugar, pero dice él mismo en su escrito, pero no ha podido, porque no ha tenido oportunidad, pero lo hará cuando tenga oportunidad. Pablo nunca pudo ordenar a Apolo que hiciera tal cosa, porque primeramente la orden no venía de los hombres, sino del mover del Espíritu. Amén. Entonces, hermano, cuando dice acá, llegó a Éfeso Pablo y los dejó ahí, que él siguió su camino. Pero él, vamos a pensar, hermano, que no está hablando tanto de ordenar, sino que él dejó que trabajaran en esa área y él siguió. Amén. Vamos a ir más adelante. Pasemos al 18:24, ahí mismo de Hechos. (18:24). Amén. Dice el 24: llegó entonces a Éfeso un judío. Acuérdense que en el 19 habla de que Priscila y Aquila se quedaron en Éfeso. Lo dice el 19. Entonces acá el 24 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. Hermanos, vean sus Biblias. Dice: y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. O sea que estaba atrasado en revelación, pero él lo poquito que sabía, lo poquito que había sido enseñado, él lo podía hablar con fervor, con una manera ferviente, efervescente, y dicen que lo hablaba, hermano, de una manera, hermano, diligentemente. O sea que él traía en su sangre, traía en su espíritu, traía, hermano, en su ser, hermano, ese don de exponer la palabra, dice la Biblia, las Escrituras, aunque solamente conocía en parte. 26. Y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga. Vean qué dice: pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Amén. O sea que Apolos, hermanos, no tenía una revelación completa de la economía nuevo testamentaria. El resultado de esto era un ministerio deficiente. Pero, hermanos, dice la Biblia que cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron y lo pusieron al día más exactamente el camino de Dios. Amén. Qué bonito, hermanos. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Que hermanos, estamos hablando, hermanos, de los saludos y de la forma de operar de la vida práctica del cuerpo. Hermano, y a estas alturas que estamos estudiando estos puntos, hermano, no es fácil el mover, por ejemplo, de este matrimonio. Nacieron en el Ponto, un lugar de Asia, pero ellos fundaron, según los maestros de la Biblia, Pablo no fue el que fundó la iglesia en Roma, pero sí vemos, hermanos, por los escritos, que ellos tenían una iglesia en su casa, allá en Roma. Salud de la iglesia en su casa. Amén. Amén. Pero que Dios lo había producido la circunstancia para que se vinieran a Corinto. Lo queremos mostrar, hermano, que no es fácil, hermano, para los matrimonios, hermano, el mover. Pero quien lo tiene, hermano, es digno de honor, es algo honroso, es algo glorioso, hermano. Pero no cualquiera lo puede tener. No cualquiera no tiene la capacidad, hermano,
que andar con su esposa. Ustedes pregúntense, ¿por qué se andaba a Priscila y Aquila? ¿Será que no quería dejar a su esposo, era celosa o era celoso? No, hermano, no hay nada de eso. Es el operar armonioso del cuerpo de Cristo. El don, el regalo que Dios ha hecho a cada uno de ustedes. Pero tienen, hermano, que empezar a dejar que ustedes sean edificados. Porque el hermano de eso habla del proceso en la cual, hermano, se llega a operar en el cuerpo de Cristo. No es algo que va a surgir de la noche a la mañana, sino, hermano, es un constante, hermano, disposición, una constante disposición. Ahorita por lo menos hay que empezar con las esposas que se preparen a tiempo. Benjamín llega a las 6 de la tarde del trabajo, la reunión es a las 7, su esposa tiene que estar lista, bañadita, con Aarón listo. Ahí está, venga, mira, está listo tu almuerzo, llega, come a la reunión de los santos. Tiene que empezar así. Nadie, hermano, va a llegar a hacer algo si no se pone diligencia. Si no se pone diligencia en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hay que empezar, hermanos, a ser diligentes, fervientes, efervescentes, y Dios nos va a ir capacitando para ir, hermano, para ir saliendo a las misiones. Pero nunca diga es que solo es para los hombres, no, hermano. Es más, hay muchos ejemplos. Vamos, hermanos, a 2 de Corintios 8:23. Amén. Colaboradores, aquellos que hacen el mismo trabajo. 2 de Corintios 8:28. Segunda de Corintios 8. Amén. Amén. 23. 8:23, hermanos. Amén. Dice así, hermanos. Voy a leer 22. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado. Esta diligencia, hermanos, repetidas veces, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Amén. Colaboradores, hermanos, amén, que hacen la misma función y el mismo trabajo. Amén. Amén. Así que, hermano, vámonos a otra cita. Vamos a otra cita. Filipenses 4:3. Filipenses 4:3. Amén. Amén. Voy a leer 2, hermanos. 4:2 voy a leer. Dice: amén. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores tíos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Amén.
Pero hermano, fíjense en esa expresión, hermano, que usa el apóstol. Está hablando de dos hermanas, porque ahí lo explica él, que ayudes a estas. Son dos hermanas, dos mujeres. Pero dice que combatieron juntamente conmigo. Amén. ¿Por qué dice que combatieron juntamente con Pablo? Cuando uno lee, hermano, el escrito de Pablo, lo encuentra con Tito, con Timoteo, lo encuentra con otras personas, con Silas, pero Evodia y Síntique, ¿quiénes eran? ¿Cómo se habrán movido con el apóstol Pablo? Que dice, combatieron juntamente conmigo. Combatieron juntamente conmigo. Es un combate, hermano, llevar el evangelio, la palabra. Amén. El Señor Pablo lo está elogiando. Lo está elogiando porque esas sufrieron llevando el evangelio, llevando las buenas nuevas. Amén. Amén. Que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores. O sea que, hermano, hay que, hermano, meternos, hermanos, al espíritu de las palabras, de los escritos. Hermano, hay que tocar, hermano, el espíritu, hermano, del mover, hermano, de esas mujeres y hombres que operan en el cuerpo de Cristo. Mujeres y hombres operando, hermano, operando. Pues ellas combatieron juntamente conmigo. Vamos a continuar, hermanos, en Romanos 16, viendo, hermano, el mover que tienen estos hombres. Amén. Llamamos Jesús. Amén. Dice, hermanos, versículo 4, 16:4 de Romanos, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Ahora, ¿qué debe entender eso? No solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Qué da a entender? Da a entender que eran conocidos. Nadie, hermano, puede ser conocido si no está operando, si no, hermano, está trabajando. Porque, hermano, aquí vemos el reconocimiento de la labor de los hombres que están operando. Amén. Dice Pablo, no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles eran reconocidos. Eran, hermanos, personas, eran hombres que Dios había usado, hermano, y que dice, todas las iglesias de los gentiles. O sea que eran, hermano, tenían un trabajo, hermano, universal. Amén. Un trabajo universal, hermanos. En la cual, hermano, nosotros tenemos que ver, hermano, tenemos que ponernos a los pies del Señor para que también nos use y nosotros podamos explotar el don, el ministerio, hermano, el talento que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Amén. Y luego, cuando leíamos el último párrafo, era que saludar también a la iglesia de su casa. Amén. Que en la casa de Priscila y Aquila, hermano, había una iglesia. Por ejemplo, miren, vamos a ver qué dice 1 Timoteo. Amén. 1 Timoteo. Vamos a ver, hermanos. Llamamos Jesús. Amén. Amén. 2 Timoteo 4:16. Es 2 Timoteo 4:16. Amén. 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 4:19. Amén. Pero ya habla de eso, hermanos. Amén.
Amén. Vean todo este párrafo, hermanos. Amén. Dice el 19, voy a leer el 19. Saludar a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo. Amén. Hermano, entonces estamos viendo, hermano, cómo estos hombres y estas mujeres, colaboradores que exponían la vida, hermanos, ellos, en el caso de Aquila y Priscila, hermanos, ellos dice que hacían el mismo oficio y también predicaban lo mismo que Pablo. Pablo y las iglesias gentiles estaban agradecidos con ellos porque exponían su vida por los hermanos. De acuerdo a Hechos 18, ¿verdad?, que hemos leído, se cree que fue cuando Pablo llegó a Corinto que Aquila y Priscila expusieron su vida por él. Amén. Hermano, qué bonito, hermano, es encontrar nuestros ejemplos, hermanos. Amén. Vamos a ponernos con Romanos 16. ¿Sí? Oh Señor, te amamos. Amén. Romanos 16, hermanos. Dice Pablo: saludad al Peneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya. Primer fruto de Acaya para Cristo. Amén. Son los nombres, hermanos, de hombres que están operando. Y que dice Epeneto. ¿A quién representa Epeneto, hermanos? Representa a los hermanos que, aunque no sobresalen, porque no es mencionado en ninguna otra parte de la Biblia, sin embargo, por ser el primer fruto de Acaya, ganó un grado de honor en el apóstol. Los hermanos, aunque algunos no sobresalen como otros, no por eso son de menor estima. Amén. Sino que, hermanos, lo que Dios muestra, hermanos, es que Dios ha puesto en cada lugar, en cada localidad, hermanos, nos ha puesto para operar. Y que ahí empieza nuestra función, hermanos. Desde nuestra localidad, hermanos, empieza uno a edificarse, a ser dotado, hermano, dotado del llenar del Señor, y Dios se va a ir, hermanos, va a ir produciendo, hermano, la visión por ser aquellos que empiezan a funcionar no solamente en la localidad, sino fuera de la localidad. Pero, hermanos, los hermanos operando. Dice el versículo 6: saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre nosotros. Amén. La hermana María ha trabajado mucho entre nosotros. Entonces, hermanos, Dios, hermanos, a través de Pablo, está mostrando, hermano, esas virtudes, esos dones, esa forma armoniosa, hermanos, de poder laborar en el cuerpo. Amén. Sigamos avanzando, hermanos. Verso 7. Amén. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes, mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Amén, hermano. Amén. Sí, hermano, lo bonito, hermano, de ver esto, hermano, este panorama de saludos, es que el enfoque, hermano, no está en una persona particular, sino, hermano, está mostrando, hermano, las variadas funciones de los hermanos. Por ejemplo, acá en el 7, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Hermano, algo curioso que debemos notar lo que hemos leído es que la iglesia empezó judía. Amén. La iglesia empezó judía. Cuando Pablo dice saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes
Podemos pensar que eran de su nacionalidad, eran, hermano, de su raza, mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Significa que tenían parte entre los apóstoles y que fueron antes de mí en Cristo. Amén. Pablo reconoce, hermanos, la labor de los hermanos, ¿sí? Y que estos varones que menciona, Andrónico y Junias, ¿sí?, dice que eran sus parientes y también habían sufrido juntamente con Pablo, ¿sí?, y que ellos eran, en cuanto a las cosas de la iglesia, en cuanto al conocer al Señor, ellos eran más avanzados, ellos eran antes. Amén. Eran cristianos más maduros, más avanzados, ¿sí?, con más tiempo en la vida cristiana, ¿sí? Saludadas amplias, amado mío en el Señor. Hay hombres que así sencillamente, pero que por el saludo, hermano, damos cuenta que tiene un grado, un lugar en el Señor. Saludar a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludar a Ápeles, aprobado en Cristo. Saludar a la casa de Aristóbulo. Amén. Entonces, hermano, lo hermoso, hermanos, es el operar armonioso del cuerpo. Amén. ¿Por qué Pablo se toma tiempo? Porque debe ser, hermano, nuestro vivir. Amén. Debe ser, hermano, debe ser algo que nos saque del anonimato, de que no estemos muy quietos, sino le pidamos al Señor que nos muestre cuál es nuestro trabajo, nuestro talento, cuál debe ser nuestra función. Amén. Amén. Porque la función, el operar, el colaborar tiene que ver, hermano, con estar con recompensa, con recibir recompensa, hermano. Nadie que no esté operando, trabajando, hermano, puede decir que va a recibir un pago. Amén. Sino todos aquellos, hermano, que se preocupan y tienen carga por las iglesias, hermanos, recibirán recompensa. Amén. Por eso decía a los hermanos, hay que grabar este estudio y saber que nada de lo que los hermanos disponen en su corazón a hacer para las iglesias es en vano, sino que en el corazón del Señor, así como en el de Pablo, él elogiaba y mostraba el amor, mostraba, hermano, que es de gran estima y de gran precio a los ojos del Señor el laborar, el trabajar, el colaborar en la obra, en el cuerpo de Cristo. Amén. Así que, hermano, ¿verdad?, con este estudio o con estas pocas palabras queremos animar a los hermanos, tal vez de Burlington, de Bellingham, tal vez de Ecuador, de Ontario, las iglesias todas aquí de México, sepan que Dios quiere que operemos armoniosamente y que Dios tiene recompensa para aquellos que están operando y trabajando en el cuerpo, porque la obra no es de uno solamente, la obra, hermano, es del Señor. Como decíamos, colaborar es hacer el trabajo que Dios hace juntamente con aquellos colaboradores, ¿sí? Es como decir coheredero, consiervo, colaborador. Amén. Amén. Coheredero tiene que ver, hermano, con recibir, hermano, hacer, tener
algo en común, hermanos. Amén. Así que, hermanos, ¿verdad? Saludamos a las iglesias con este pequeño estudio, ¿verdad? Y que sea de estímulo para ellos, que sepan que el operar, hermanos, es la máxima consumación del Señor. Por alguna razón, el apóstol lo puso a lo último, porque, hermano, es el vivir práctico. Amén. De la forma en que Dios va a recompensar a aquellos que están laborando. Amén. Así que Dios le bendiga a todos. Amén.